Bienvenidos de nuevo a nuestro nuevo episodio, el número 7 ya de ¿Y ahora qué?, nuestro podcast donde entrevistamos a líderes empresariales viendo cómo están adoptando medidas para esta nueva revolución de la inteligencia artificial. Hoy con nosotros tenemos a Carlos Juan, Managing Director o director general para los amigos de Vicky Foods. Bienvenido, Carlos. Hola, muchas gracias. Encantado. ¿Y ahora qué? Un podcast original de Víctor Peris. Bueno, Carlos, como le hacemos a todos los invitados, ¿te atreves a preguntarle a cualquier IA, a la que más uses, qué sabe de ti? Claro. Yo suelo usar ChatGPT y bueno, también Copilot para para más cosas personales y otra para trabajar. Bueno, pues pregúntale a la que Me tú pregunto decidas. quién soy, ¿no? ¿Quién soy? A ver, eres Carlos Juan Esteban, director general de Vicky Foods, grupo conocido por marcas como Dulcesol, Fitch, etc. Además de tu perfil profesional, sé que eres muy activo en ciclismo, running, esquí y viajes, y que integras estas pasiones en tu vida familiar, ya que viajas mucho con tu mujer Ana y tu hija Alejandra. O sea, que le has preguntado de viaje y le has dado el nombre de tu mujer y tu hija, ¿eh? Claro, ¿Qué ya te he tío? dicho yo que lo uso mucho. Te conoce bien, te conoce bien. Bueno, para quien no conozca Vicky Foods, antiguamente era Dulcesol, ¿no? Y facturáis más de 700 millones con crecimiento. Estamos más o menos sobre 700, un poquito más, y seguimos creciendo este año, no sé si acabaremos sobre 750, pero bien. Bueno, 23 y 24 habéis crecido a doble dígito, lo cual en una empresa madura es importante, y tenéis más de 3.600 personas trabajando con vosotros. Sí, bueno, el crecimiento ha venido también un poquito dado por la inflación que hemos tenido en los 2 últimos años, que a nosotros también nos ha afectado y bueno, un poquito de ahí viene el doble dígito. También es verdad que en volumen hemos estado cerca del doble dígito, así que también pues, que es lo que vemos más que las ventas económicas. Vemos mucho el volumen en kilos, que es lo que refleja más la realidad en nuestro caso de cómo va el negocio. Yo creo que tienes un reto increíble delante de tu carrera. Eres tercera generación, ¿no? La empresa la empezó tu abuela y ahora tú tienes el reto de afrontar esta revolución de la inteligencia artificial y cómo va a afectar a vuestras empresas. ¿Cómo lo estáis llevando? ¿Habéis hecho algo de momento? Bueno, sí, la verdad es que es un reto ser la tercera generación, no solo por la IA, sino hay muchos más retos, porque venimos de 2 generaciones anteriores que, bueno, la segunda sigue todavía, de hecho, pero que lo han hecho muy bien, vamos, estamos donde estamos en gran parte pues gracias a ellos, y ahora pues nos toca a nosotros la tercera generación, pues bueno, ha habido otras revoluciones en estos años de historia de la empresa, y pues una de las que nos toca la tercera supongo que es la inteligencia artificial y bueno, estamos en ello, ¿eh? Empezamos ya hace 2 o 3 años, hicimos como un pequeño área de data y inteligencia artificial y quizás ahora en los próximos meses pues empecemos a ver frutos ya del trabajo que llevamos realizando en los últimos años en este área, que además es un área que inicié yo en el departamento de marketing, luego colaborando con IT también, pero bueno, el área nació dentro del departamento de marketing. Bueno, empecemos por el principio. Lleváis más de 70 años, ¿no?, como grupo empresarial. Todo empezó en Villalonga, luego pasasteis a vuestra sede central a Gandía. Entiendo que tu abuela empezó con una pequeña panadería y habéis acabado siendo una multinacional con más de 50 países. Estáis abriendo una fábrica en Francia. ¿Cómo has vivido tú desde dentro esa evolución, que imagino que será desde pequeñito, ¿no? A ver, yo la panadería no la conocí, yo conocí la fábrica de Villalonga, los inicios de la fábrica de Villalonga y los inicios de la fábrica de Gandía, entonces, porque bueno, yo vivía enfrente de la fábrica. Mi abuela y mis padres y mi padre vivía en la fábrica, en donde está ahora la fundación, que está metida dentro de la fábrica. Esto era la casa de mi abuela y de mi padre y de mis tíos, y yo vivía enfrente justo, así que iba a jugar de pequeño a la fábrica. Lo has vivido, lo has mamado desde pequeño, ¿no? Sí, no, claro, íbamos, o sea, si no todos los días, casi todos los días, y en verano
todos los días, es que jugaba allí. Entonces, sí, ahí también en Gandía. Pero más en Villalonga por vivir enfrente de la fábrica, pero sí. Y luego tu perfil profesional es un poco diferente, ¿no? Porque tú de formación eres ingeniero Sí. y luego pasaste al departamento de marketing, ventas, has recorrido un poco toda la empresa y además has aplicado, yo creo que tu mentalidad analítica en un poco al liderazgo, has metido, por ejemplo, data en marketing, como nos has comentado antes. Cuéntanos un poco tu evolución dentro de la empresa, los diferentes roles y sombreros que has llevado. A ver, yo empecé, o sea, yo he estudiado ingeniería industrial, pero bueno, supongo que mis padres, pues mi padre no me veía mucho de ingeniero tampoco, ¿eh? Pero bueno, sí que es verdad que durante la carrera y en la juventud estuve trabajando, íbamos tanto mis hermanos como yo pasando en veranos por varias áreas de la empresa y hubo un verano que yo estuve en el área de las delegaciones, estuve trabajando en varias delegaciones y la verdad es que me gustó mucho y yo entiendo y supongo que mi padre se dio cuenta y en cuanto acabé la carrera, pues también hacía falta alguien en la familia, en el departamento comercial y me tocó a mí. Ya está. También como a mí me gustaba, pues sí que es verdad que luego ya estando en el área comercial también estuve un par de años en el área de proyectos también, donde estuve haciendo pues, una nave, un par de líneas y en verdad me lo pasé muy bien también. Ahí esto lo compaginaba siempre ya con el área comercial. Pero bueno, luego empecé en el área comercial, de ahí también marketing y marketing comercial, un poquito todo. ¿Y crees que tu educación como ingeniero ha influido un poco a cómo has llevado esas áreas? Yo creo que no. No mucho. No te lo sé decir. Yo creo que igual, más que mi formación como ingeniero, que algo sí que habrá, bueno, es un poco la mentalidad de ingeniero, pero yo creo que me llevó también a estudiar ingeniería. Pero no, o sea, más que, no sé qué es la mentalidad de ingeniero tampoco, pero pues sí, ser un poco más de ciencias, digamos. Más estructurado, analítico, ¿no? Esto sí. Pero bueno, ya era así más curioso, bueno, pues quizás esto es lo que se llama mentalidad de ingeniero, pero bueno, me venía ya de serie antes de ser ingeniero. Invertís un montón en investigación y desarrollo, más del 10% de vuestra facturación. ¿En qué lo invertís? ¿Más en producto, en procesos? En producto, hay en procesos, hay en cosas que no tienen, en tecnologías que no conocemos y queremos probar para ver si luego son aplicables al negocio. Y bueno, de hecho, de algún experimento de estos, pues ha nacido una línea de negocio como ahora son los potitos, que vino ¿Así? de... Cuéntanos un poco más esa historia. Bueno, esto viene de una investigación de, pues bueno, de una tecnología que era el autoclave, que es una tecnología que existe y nosotros pues se intentó aplicar en una... Bueno, yo no estaba todavía presente, pero por lo que tengo entendido se intentó aplicar y de ahí nació un poco pues el área que tenemos de potitos, que esto sí lo conozco bien porque durante unos cuantos años lo estuve llevando yo y viene todo de un proyecto de I+D. En cuanto a procesos, También tenemos, hace poco hemos desarrollado agua de kéfir, hemos desarrollado, también hicimos un proyecto de nutrigenómica, que te hacíamos análisis de ADN todo esto viene te hemos hecho una máquina de vending super healthy, bueno, hay un montón de cosas que luego la mayoría no salen. También hicimos hace no muchos años un proyecto de algas, de criar algas y luego utilizábamos las algas como proteína en la bollería. hay uno que no sé si es verdad, igual te pongo en un compromiso. ¿También tenéis algún sistema de comunicación por audio en las fábricas? ¿Eso es verdad? ¿O se lo ha inventado la IA? Como que tenéis algún sistema donde los trabajadores hablan entre ellos o algo así. A los teléfonos. Teléfonos normales. Pues la IA también alucina en No algunas sé a qué cosas. se refiere, vamos, que yo que sepa no, o walkie-talkies, no sé. Bueno, claro, si tenéis un enfoque B2B, vendéis a grandes superficies, supermercados, etcétera, pero también una parte B2C. ¿Cómo compagináis vender a grandes empresas y a clientes a la vez? A ver, el 99,9% es B2B. El B2C es algo que tenemos, pero realmente tampoco lo explotamos, lo tenemos porque queremos tenerlo y queremos, digamos, que de alguna manera todos los productos estén al alcance de
de todos nuestros clientes y consumidores, porque no lo vendemos todo en todos los supermercados, entonces da muchas veces la casualidad de que haya el producto que toca y no queda cerca de donde vive el cliente, entonces como... O sea, más por cercanía que por O sea, estrategia de ventas, es ¿no? una manera de dar servicio a nuestros clientes, más que de momento, hoy ha sido hasta la fecha así. Sí que estamos desarrollando ahora por parte del área de las delegaciones, donde sí tenemos un surtido mucho más amplio de productos, porque aparte de lo nuestro vendemos otros tipos de productos y de otras marcas y demás. Entonces, por ahí sí que estamos empezando a desarrollar un B2C con, pues esto, más productos. Ujú. Y en el tema de la internacionalización, que ya vendéis más de 50 países, pero estáis abriendo fábricas en otros países, ¿ahí te has involucrado algo en tu proceso? ¿Has podido hacer algo en ese área de la empresa? Sí, por ejemplo, en Argelia yo estuve, en los inicios de Argelia fui, luego me enteré que fui el primero en ir. O sea, No sabían a quién enviar y dijeron, bueno, Carlos, te toca. sí, me llamó un día mi padre, yo estaba estudiando aún y me llamó y, oye, ¿tú quieres ir a Argelia? Y yo, bueno, pues así, en verano era además, en vacaciones. Y hombre, pues no lo sé. En principio no, y dio la casualidad que vivía con un amigo y claro, cuelgo con mi padre y digo, ostras, Manolo, o sea, es que mi padre me ha llamado que si me quiero ir a Argelia. Y yo, ostras. Y yo, es que no me apetece, Manolo. Che, tío, prueba, que ya verás, que te va a gustar. Y la verdad es que fui y me encantó. No me lo pasé muy bien. Luego, con los años, me enteré que, claro, yo llegué a la fábrica y los diferentes directivos me estuvieron diciendo, oye, cuando vayas pregunta esto, pregunta lo otro, busca esto. Y fui yo, de hecho, mi proyecto de final de carrera fue la internacionalización a Argelia. Y parte era responder a estas preguntas de los directivos, que luego, pues eso, ya más adelante me enteré que nadie se atrevía a ir. Porque era una época donde había bastantes atentados y bueno, se ve que no, a la gente no hacía mucha gracia y yo fui. La verdad es que me trataron siempre pues, súper bien. O sea, es que nada más de verdad son muy hospitalarios y yo creo que estuve un mes, un año y al año siguiente otra vez otro mes o mes y medio, o no, sobre un mes. Y la verdad es que me gustó y de ahí vino la internacionalización, porque luego por lo visto también era yo el que tenía que dar la información necesaria para ver si hacíamos el proyecto con un socio que tenemos allí o no. Y en Francia está también involucrado. Luego ya estaba aquí en España, ya estaba trabajando, entonces ahí sí. Francia ha sido una inversión muy importante, ¿no? Una fábrica bastante importante, más de 70 millones de inversión, o no, van a vamos más. ya cerca de 100. Ha ido a más incluso, ¿no? Sí, y la idea es que en los próximos años sigamos invirtiendo. Y bueno, la verdad es que empezamos con una idea de invertir 25 o 30. Cosas que pasan con las obras, ¿no? Que sabes cuándo empiezas y no No, cuándo en acabas. este caso no fue una hora, pero bueno, al principio estuvimos viendo la opción de hacer una operación corporativa sobre unos 25 o 30 millones. Y esto derivó en comprar un terreno, hacer una fábrica y esto ya... Pensábamos que eran 10 o 15 hacer una nave, se fue. Bueno, pues esto pasó, vino la inflación de por medio y todo ha ido sumando hasta llegar de inicio a 100, de lo que iban a ser 25 o 30 a 90, 100. ¿Y está concluida ya la fábrica, está en funcionamiento? Sí, la fábrica, la nave principal y las oficinas ya está, bueno, la primera fase, porque la idea es hacer con años, hacer varias naves, pero bueno, la primera ya está hecha, la nave con las oficinas. En esta nave entrarían 3 líneas, de momento va a haber 2. La primera la inauguramos, empezamos a fabricar a principio de años y la segunda estará para octubre, espero. Bueno, y un poco ya en el tema del podcast, en cuanto a inteligencia artificial, ¿cómo lo ves tú y qué estás aplicando en diferentes departamentos? ¿Cómo te estás relacionando con ella? A ver, yo lo utilizo muchísimo. Mi mujer dice que tengo un amante. Se sorprendería de lo que sabe la inteligencia artificial de ti, ¿eh? Sí, ¿no?
Entonces, yo, bueno, lo utilizo mucho y como te comentaba antes, pues bueno, hace ya años que confío en esto, en tema de datos, en tema de inteligencia artificial y bueno, por eso decidí incorporar en el departamento un área pequeña que ahora ya definitivamente, después de experimentar durante algunos años, hemos decidido apostar y apostar ya o sea, apostar de verdad, digamos, vamos a incrementar en varias personas ya el área. Y bueno, hemos lanzado de momento varios proyectos, hay uno bueno, yo es que les pedí más cosas, pero de momento no están en ello. Hay uno que, que tenemos para el área comercial, o sea, aún no está, pero que le llamamos el Mestre, que es, digamos, va a sustituir a una persona, va a sustituir, no lo va a sustituir. Intentamos que replique, pues hay una persona del área comercial que es un crack, es un tío muy bueno y sabe todo, tiene toda la información en su cabeza. Entonces, bueno, vamos a intentar Extraerla de la cabeza y ponerla en un sitio donde todo el mundo que pueda haga lo preguntar, mismo ¿no? que este hombre. Y que responda a todas estas preguntas, un poco que haga unas previsiones, que te recomiende qué productos vender a clientes, oye, que sugerencias. Que te analice las rentabilidades de clientes, que te analice cómo crecen los clientes, previsiones de demanda. Luego esto va unido también a una parte de producción, que también queremos que haga previsiones de la demanda. ¿Qué más? Planificación de la producción, planificación de las rutas de logística. También estamos en otro área, en recursos humanos, con inteligencia artificial. O sea, estamos intentando aplicarla Muy transversal, ¿no? sí, de manera muy transversal. De hecho, por esto lo sacamos luego del área de marketing, ya está en el área de IT, porque es un área transversal que la idea es que dé servicio al resto de áreas. Y desde el comité de dirección pues se está impulsando también que todo el mundo utilice en la medida que pueda la inteligencia artificial, porque al final es una herramienta que es necesaria. Es como cuando vino Windows, pues no utilizar Windows, ¿sabes? Mm. O sea, tú eres de la opinión de que antes de que reemplazar puestos de trabajo va a venir a aumentar a los que ya tenemos o piensas que... Hombre, yo creo que sí que es verdad que va a quitar trabajos, o sea, va a quitar trabajos, va a reemplazar trabajos, va a reemplazar funciones, igual que ya pasó en su momento con la llegada de otras tecnologías. Y, o sea, el número total de personas va a ser el mismo, pero las funciones serán diferentes. Entonces yo creo que hay muchos trabajos monótonos hoy que ya veo yo que a la gente no le gusta hacer. Hay trabajos que hay gente que ha estudiado alguna carrera que dices, oye, tengo que hacer esta, tengo que hacer fichas técnicas, tengo que hacer... Y veo que son cosas que son muy monótonas, revisar como en marketing en bobinas. Entonces yo creo que la misma persona que hoy hace este trabajo puede aprovechar mucho mejor sus capacidades para hacer cosas más interesantes que algo muy monótono que pueda hacer una inteligencia artificial. Es curioso porque la gente a veces desde la teoría da mucho miedo a la IA, ¿no? Me va a quitar el trabajo y tal, pero nosotros, por ejemplo, tenemos agentes que automatizan este tipo de cosas. Un agente, por ejemplo, que contabiliza las nóminas, la envía a todos los trabajadores y hace el asiento contable y tal, ¿no? Entonces, el que lo recibe como un para bien, no como un para mal. Dice, jolín, me has quitado lo más aburrido de mi trabajo, déjame que yo soy o un director financiero o un contable o lo que sea y que haga cosas más interesantes que estar enviando o contabilizando las nóminas que siempre son Sí, igual, yo ¿no? creo que a Entonces, corto plazo lo que va a hacer es sustituir o sea, quitar este tipo de trabajos que nadie quiera. Es que aparte nadie los quiere hacer. O sea, es que entonces yo creo que va a empezar por ahí, entonces tampoco creo que reemplace puestos de trabajo. O sea, y al final, si lo reemplaza, yo creo que el ser humano al final se adaptará y pues oye, si mi puesto de trabajo me lo quita una inteligencia artificial, tampoco me voy a quedar en casa, me voy a, creará otros o sea, también, voy a esperemos, crear ¿no? otro tipo de puestos de trabajo y además esto no empieza hoy y hoy se aplica, o sea, esto lleva un proceso de muchos años y en ese proceso pues yo creo que la gente se va a adaptar, las carreras cambiarán y bueno, la gente estudiará otras cosas que tendrán más salida laboral. No, no creo que afecte a nivel laboral no creo que afecte, o sea, a nivel de puestos de trabajo no creo que afecte para nada. Lo que sí que creo que va a afectar es que va a mejorar las condiciones de trabajo
de las personas. Pues es lo que te digo, va a quitar trabajos que hoy ya creo que la gente no quiere hacer. Imagínate, yo oía el otro día que si hubiésemos hablado de esto antes de la revolución de Internet y nadie era capaz de imaginar que iba a haber analistas de ciberseguridad, creadores de app móviles o diseñadores de páginas web, ¿no? Entonces, yo creo que somos incapaces todavía de predecir esos nuevos puestos de trabajo que la IA puede traer, porque no sabemos realmente, yo creo, hasta dónde puede llegar, ¿no? No, está claro que el potencial que tiene... hice un post el otro día, no sé si lo has... porque estuve hablando con la IA y la verdad es que el potencial que tiene la IA, estamos hablando de quizás la tecnología que más va a revolucionar al ser humano en siglos, porque es que al final tiene un potencial enorme. Y de hecho yo creo que hay que regularla un poquito porque si no nos podemos llevar con los años. Yo creo que en malas manos puede hacer mucho daño. La IA es un arma muy peligrosa, entonces creo que hay que tener cuidado también y saber controlarla y saber utilizarla y no pasarse los límites que muchas veces te puedes pasar. Luego saber también para lo que vale y para lo que no vale, ¿no? Estamos en el mundo muy acostumbrados a que la informática ha sido determinista, A más B es C, ¿no? Y a veces la IA da unos resultados un poco diferentes. Por ejemplo, a mí me acaba de engañar, como has visto en el podcast, diciendo que tú tenías unos auriculares en la fábrica donde todo el mundo se comunicaba y tal. Entonces, la IA la tenemos que utilizar para ciertas cosas y utilizarla bien. A veces no nos creemos que la IA es solo ChatGPT cuando hay muchas otras cosas por ahí, hechas específicas para empresa, adecuadas a unos casos de uso que garantizan que esté un poco, como tú bien dices, o regulada o autorregulada por raíles, ¿no? Que la propia empresa pueda tener un poco de seguridad de cómo se usa y para qué se usa. Sí, no, a ver, es verdad que la IA, pues yo creo que todavía necesita de una persona detrás verificando toda la información que te da, porque muchas veces, pues lo que dices, no es fiable. Yo creo que te ayuda mucho a analizar datos, por ejemplo, y hacer operaciones que un ser humano, o sea, tardaría mucho tiempo. O sea, entonces esto, pues en muy poco tiempo te analiza y te busca información, para los programadores es muy útil a la hora de programar, entonces, bueno, es que la verdad es que te agiliza mucho el trabajo, hoy ya. Sí, yo me he dado cuenta también que al agilizarme ese trabajo no es que trabaje menos, trabajo casi más, pero hago más cosas Trabajas más diferentes, rápido. trabajo más rápido, pero ese hueco no lo dedico luego a decir, pues ya, no, ya he terminado mis tareas que tenía hasta hoy, sino que se te ocurren hacer otras cosas. Yo creo que genera valor también en el sentido de liberar espacio para que puedas hacer otras cosas No, pero es diferentes. como cuando vino Internet, vamos, es igual, o sea, no, es que te ha agilizado mucho. Cuando se ha ido desarrollando toda la tecnología con los smartphones, por ejemplo, pues bueno, ahora puedes trabajar desde cualquier sitio, cosa que antes no. Puedes estar en una cafetería y con el teléfono contestando correos. Y entonces al final, pues bueno, la IA va a ser una herramienta más, una tecnología más que va a desarrollar todavía más las capacidades del ser humano a la hora de trabajar. Uh-huh. El otro día leí un estudio del MIT que decía el 95% de los proyectos de IA en empresas está fracasando, y daban un poco de las causas y hablaban, pues bueno, pues que a lo mejor se implanta IA por implantar IA porque es la palabra de moda y no se analizan bien los procesos o no se analizan bien para qué quieres la IA, sino hay que implantar IA porque hay que implantar IA. ¿Os ha pasado en algún proyecto? Por ejemplo, nosotros empezamos a desarrollar un RAG, que claro, luego enseguida todas las grandes multinacionales hacían lo mismo con ChatGPT o Gemini, etcétera, y toda la inversión que hicimos pues realmente no valió para nada. ¿Os ha pasado algún proyecto que digáis, ostras, lo hemos planteado mal, nos hemos precipitado por ¿De inteligencia Sí, artificial o...? de inteligencia artificial, digitalización? A ver, proyectos que hayan salido mal, muchísimos. De inteligencia artificial, bueno, es que estamos empezando y bueno, nos está pasando que hay algunas cosas que hacemos que en la mente parecen muy bonitas y luego, pues como todo, pues bueno, hemos hecho muchos programas en esta vida que los hemos hecho y luego se han quedado en el cajón. ¿Por qué? Pues porque luego la gente pues no los usa, porque no son tan prácticos como pensabas que iban a serlo. Y ahora de momento, pues es que tampoco tenemos, ya te digo, tampoco tenemos muchos. Ahora que yo sepa, están todos en fase de los más avanzados están para sacar ahora.
Y otra cosa que nos ha pasado a nosotros mucho, no sé si es tu experiencia, es que queremos crear IA, pero para tener la IA necesitamos los datos. Con lo cual, antes de empezar a hablar de IA o del proyecto de IA, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande en organizar esos datos que tienen las empresas para que sean de alguna manera consumibles luego por la IA. ¿Eso os ha pasado también, que habéis tenido que hacer un trabajo de data Claro, primero? por eso llevamos 2 o 3 años. Por eso estos proyectos se están haciendo tan largos y es simplemente porque muchas veces necesitas recopilar información para que la información que luego te dé la inteligencia artificial tenga validez, porque si tú con pocos datos pues tiene poca base para ayudarte. Entonces por eso llevamos 2 años que realmente lo que estamos haciendo en muchos casos simplemente es recoger información, recoger, clasificar y probar iteraciones, algoritmos y demás también. Eso es lo que a nosotros nos cuesta mucho de explicar a las empresas, ¿no? Porque ellos quieren la IA ya y quieren tal, pero sin tener unos datos que son válidos, que son además estables, que son además recurrentes, que se siguen generando históricamente. Nosotros hacemos mucho reentreno de IA, porque al final, claro, si tú entrenas con una base de datos fija, pues no va a evolucionar con tu empresa y el conocimiento que vaya generando tu empresa no lo tendrá. Entonces, que la gente entienda que la IA al final son datos y que sin datos, digamos, robustos, no podemos hacer una IA robusta, eso nos está costando bastante que lo entiendan. Por eso agradezco mucho también que a vosotros esté pasando una multinacional No, como a ver, vosotros. yo lo veo normal, es parte del proceso. Es que no es muy difícil normalmente implantar una tecnología de un día para otro. Entonces yo pienso que hay que ir poco a poco, tiene un proceso de datos, de equivocarse luego también y pues, bueno, no, tampoco, hoy en día todavía podemos vivir sin inteligencia artificial. Entonces yo sí que creo que las empresas deben ir probando y aparte que luego no todo el mundo en las empresas está preparado. O sea, es que nosotros todavía tenemos gente que no ha llegado, que está, no te digo con el correo electrónico, pero sí con otras tecnologías que todavía no ha llegado a utilizar porque a la gente le cuesta poco a poco ir adaptándose a todas las tecnologías. Bueno, nosotros implantamos Power BI no hace muchos años y todavía estamos empezando en muchos casos con el Office 365, con todo lo que hay en el Office, porque hay un montón de cosas en el Office 365. Entonces, bueno, hay mucha tecnología y tienes que dar tiempo a la gente también para que empiece a utilizarla y a sacarle provecho. Sí, ha surgido mucho en otros podcasts y nos damos cuenta que la tecnología actual ya es revolucionaria. No hace falta que venga la superinteligencia artificial ni nada, pero falta que permee, que entre en las capas de las empresas, entre los departamentos, entre en todo, que la gente lo adopte, pues como tú bien has dicho, cuando adoptó el email y ya lo utiliza todos los días, ¿no? Pero está costando A nosotros yo creo ese que cambio. lo que nos va a beneficiar mucho la IA es que llevamos muchos años, o sea, no sé si, yo entiendo que es en general, donde se han recogido millones de datos, ¿vale? Entonces, yo algo que echaba en falta hace no mucho es, oye, tenemos un montón de información, tenemos información nuestra, información de mercado, información de los clientes que nos dan de productos, de ventas, información por un tubo. Pero no hay nada que me permita poner toda esta información en un cubo, manejarlo, o sea, y sacar de ahí algo de provecho, porque yo tengo mi información de venta, tengo la de mi cliente, tengo los datos de Kantar, de Nielsen, pero cada uno va por su lado. Y yo creo que la inteligencia artificial nos va a ayudar mucho a cocinar todos estos datos, porque claro, es que cocinarlo, salvo que tuvieses recursos ilimitados, es que era imposible, porque necesitabas millones, o sea, millones no, pero Un ejército un ahí ejército para... de gente haciéndote algoritmos para cruzar estos datos y luego probar a ver si lo que la cocina daba resultado. Y yo creo que con la inteligencia artificial vamos a ser capaces de hacer esto muy rápido. Eso ya es un poco más generalista del sector. ¿Dónde más ves, ya no en tu empresa en particular, sino en general la industria alimentaria, que la inteligencia artificial, aparte de los datos de mercado, ha venido para revolucionar? ¿Ves algo en previsión de demanda, no sé, se me ocurre formulaciones para el laboratorio, etcétera? Sí, a ver, yo lo he probado, en nuestro caso, por ejemplo, para ver tendencias, para ver, a la hora de desarrollar productos, pues bueno, te da pistas. Esto no es algo que debes de seguir como si fuese una religión,
porque te dice, pues como ya has visto a veces que te da tendencias, claro, oye, ¿cuáles son las tendencias? Y buscan las redes y tal, entonces hay que cogerlo con pinzas y luego... Con una validación, ¿no? Luego externa, pero ya tienes por dónde empezar, un hilo que seguir. Pero bueno, yo creo que en nuestro sector, pues que puede aplicarse a muchas cosas. Pues esto, tendencias, luego analizar datos de ventas para sacar previsiones, oye, para ver la efectividad de las promociones, para tema de planificación de rutas, de logística. Y esto es aplicable a todo el sector. O sea, oye, es que lo puedes aplicar en mil millones, en mil campos. O sea, en tu día a día de una empresa de alimentación lo puedes aplicar en muchas cosas. Y luego nos ven muchos empresarios o emprendedores jóvenes. Desde tu ya experiencia como líder empresarial, ¿hay alguna cosa que recomendarías si tuvieses que decirle a alguien que está empezando, ya sea en empresa familiar que empieza desde cero o que empieza totalmente desde cero a crear una empresa? ¿Algo que te haya sorprendido a ti mucho y que creas que le vas a ahorrar mucho sufrimiento si se lo cuentas? A ver, es que, pues al final, si yo doy un consejo, es que cada persona es diferente, entonces es muy complicado, yo creo que a veces dar un consejo así tan generalista. Si tú me preguntas sobre algo en concreto, yo te puedo dar mi experiencia personal, pero darte un consejo revolucionario yo creo que es imposible, ni tampoco tú a mí, porque dame un consejo. No hay pildoritas mágicas, ¿no? Al final. Yo creo que no, a ver, sí que hay pildoritas universales, que es, oye, trabaja mucho, porque si trabajas, pues bueno, al final tendrás resultados antes o después, pues tienes que estar abierto a pues, caerte de vez en cuando, porque pasa, o sea, no es todo el mundo, o sea, la perfección no existe, entonces pues sí que es verdad que vas a fracasar no unas, muchísimas veces, y tienes que estar preparado también, y luego yo creo que también tienes que disfrutar del proceso y tienes que disfrutar de lo que estás haciendo. Bueno, pues para no tener consejos has tenido trabajo duro, ¿no? Resiliencia y que al final vamos a fallar todos y disfrutar el camino. Yo creo que son 3 consejazos aplicables a todos los emprendedores. Bueno, Carlos, para cerrar, las preguntas que siempre hacemos que son más a pillar, ¿la IA nos liberará o nos controlará? ¿Qué piensas? Tengo un podcast de esto del viernes, es el que te digo. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Lo tienes preparado ya? ¿Nos puedes contestar algo o no? A ver, yo ya te he avanzado antes, que yo creo que hay que tener mucho cuidado con la IA. De hecho, yo le estuve preguntando el otro día a la IA sobre esto, sobre si se veía capaz de gobernar el mundo. Y a ver, te animo ya que vayas. ¿Cuándo es el podcast para que lo vea? No, es un post que hice yo en LinkedIn. Ah, es un post de LinkedIn, vale. Y bueno, ahí me sorprendió porque reconocía que se veía capaz de gobernar el mundo, o sea, que de momento, así resumiendo, no lo hacía porque no lo tenía como objetivo. Pero había varias cosas, como que el ser humano, en su afán por gobernar, utilizara la IA y desbloqueara, digamos, esto que hoy no tiene, esta necesidad de gobernar, y que le desbloqueara a la IA, y en ese momento la IA ya pudiese... Vamos, estas las 3 leyes de Asimov, pues si algún descerebrado humano, y hay muchos, lo hacen, pues la IA podría ser capaz de gobernar. Luego le pregunté sobre una guerra de IAs y me contestó también que era bastante probable que hubiese una guerra entre IAs. Y ya, bueno, le pregunté si, oye, y en esta guerra entre IAs... ¿Qué pasa con nosotros, no? ¿Podrías exterminar al ser humano? Me dijo, pues como daño colateral sí. Me estás dando un poco de yuyu, Carlos? No, a ver, yo le pregunté, oye, ¿no te parece esto que me cuentes así tan a la ligera? No, yo no te digo que lo voy a hacer, pero teóricamente es algo que puede pasar y te estoy oye, hazme un plan para... Plan de contingencia, ¿no? Como buen ingeniero. ¿Qué era más peligroso, si ella o las bombas nucleares? Y me dijo, hoy son las bombas nucleares, pero el día de mañana yo soy más peligroso que las bombas nucleares. Bueno, entonces la segunda pregunta, ya casi me la has respondido. ¿Preferirías un ser humano corrupto o una IA que no tenga sentimientos, pero que sea justa? A ver, yo creo que lo que hay que hacer es regular, o sea, utilizar la tecnología bien, si la utilizas bien, pues es que puede tener unos avances en medicina, o sea, bueno, no sé si lo has probado alguna vez,
para algo de medicina. Sí, como doctor un poco, ¿no? Que siempre te dice que no... No, pero es brutal, ¿eh? Mira, yo, o sea, yo tengo le haces una foto tal, y te dice exactamente lo que tienes. Es que es increíble, le preguntas. O sea, no es un médico, pero funciona, más o menos funciona. Entonces yo creo que si lo utilizas bien, o sea, va a ayudar mucho al ser humano, pero es lo que te decía, si el ser humano lo utiliza mal, pues es igual que, como, además era un símil muy parecido al de las bombas nucleares. Oye, si la fisión nuclear como fuente de energía es brutal, fue un descubrimiento bestial, si lo utilizas para matar a gente, pues también es bestial. Entonces, está claro que el ser humano luego pues llegó a unos acuerdos internacionales para, oye, vamos a dejar las bombas nucleares estar. Pues yo creo que con la inteligencia artificial debería buscarse algo parecido a nivel internacional para darle un buen uso a la inteligencia artificial. Sí, estoy de acuerdo. Ahora seguimos en esa carrera, ¿no? En esa operación de a ver quién llega primero. Y yo creo que cuando se llegue ahí y se vean los peligros, tendremos que hacer algo a nivel global que regule un poco el uso y sobre todo lo que se llama los guardarraíles de la IA, ¿no? De dónde no se puede salir. Claro, exacto. Es que hay que regularlo muy bien y poner unos límites a una tecnología tan potente que es que ella misma te está diciendo, oye, hoy no, pero soy más peligroso el día de mañana, seguro, que las bombas nucleares. Pues, sencillamente porque si todo va a estar conectado y va a tener acceso a todo, pues claro, yo entiendo que en cualquier momento pues puede apretar ella mismo el botón de... Sí, y de momento la IA no tiene cuerpo, pero estamos a 2 telediarios de que tenga un robotito que vaya por ahí. También le pregunté esto, porque era... Bueno, cuando le pregunté ya me dio 3 o 4 limitaciones. Una era, esto, oye, no es mi objetivo para gobernar el mundo, no lo tengo como objetivo, mi objetivo hoy es ayudar y tal. Otro problema que había era que no tenía nada físico, no era físico. Otro era el tema legal y otro ético. Entonces, el físico le dije, oye, esto en 2 días te autoconstruyes. Y me dice, sí. El tema ético le dije, a ti, como que eres un robot, porque esto todo vino de una conversación anterior que le preguntaba sobre ajedrez y tal. Y le dije, antes nada más dicho que tú, ni sentimientos ni nada. Entonces, a ti el tema ético, pues como que también, o sea, te da igual, ¿no? Y sí, le daba igual. Y luego el otro que era el legal, le dije, a la cárcel no vas a ir. Entonces, en el resto de la conversación, en ningún momento ya me volvió a decir estas 3. Sí que todo el rato me decía, oye, no es mi objetivo, pero si alguien viene y me lo pone como objetivo, empezará a ser mi objetivo. O sea que la única limitación es que el humano le ha puesto unos objetivos diferentes. O sea, la única limitación que ella veía, el problema a largo plazo, a medio plazo, bueno, eran 30 años, me decía como mucho. Decía, oye, esto en 5 años puedo gobernar si me aceleran mucho el proceso y si no en 30 años. Pero siempre y cuando el ser humano me codifique para que yo haga el... Sí, estoy de acuerdo y luego encima lo que hablamos, una cosa es que exista la tecnología y otra cosa es que consiga permear lo suficientemente rápido, no sé, los robots, por ejemplo, o el coche autónomo. Perfectamente tenemos tecnología para que los coches sean autónomos, pero no tenemos ni la regulación, ni las decisiones éticas, no nos atrevemos realmente como sociedad, ¿no? A lanzarlo ahí a lo loco. Claro, luego le preguntaba más, oye, ¿tú crees que ya hay algún gobierno tal utilizándote para otros tipos de fines? Y me dijo, no lo sé, porque a mí no, pero... Algún primo hermano, ¿no? Pero sí, algo así me dijo, pero me dijo, mira, históricamente los militares han adquirido las tecnologías casi que antes que nadie. O sea, entonces dice, lo más probable es que ya haya un clon mío y ese clon sí que esté modificado para otro tipo de uso. Luego a mí me sorprende mucho porque yo pienso, ostras, si los chinos nos están dando todo esto de DeepSeek, esos modelos tan potentes entrenados para que los usemos todos y tal. Y una cosa que me llama mucho la atención es que así consiguen controlar con los datos que se han entrenado el discurso, ¿no? Entonces, claro, al final nos creemos lo que nos dice la IA, pero puede haber un ente superior que haya entrenado esa IA para que diga las cosas que ellos quieren potenciar, ¿no? Y se vio claramente con DeepSeek, por ejemplo, cuando
preguntabas cosas en contra del Partido Comunista, etcétera, que siempre daba la vuelta por otros lados, ¿no? Sí, sí, es así. Y por ejemplo, el otro día estuve en una clase y se hablaba también oye, porque tú sabes que ChatGPT es una empresa sin ánimo de lucro. Esto, o sea, no gana dinero. O más que no gana dinero, no reparte beneficios. Y tampoco gana porque lo reinvierte todo. Entonces se planteaba el debate, oye, y sería conveniente que ChatGPT, o sea, que OpenAI empezara a ganar dinero para poder reinvertirlo y demás. Claro, entonces, si este tipo de empresas pasan a ser empresas con ánimo de lucro, oye, yo tengo que ganar dinero y tal, pues ya empiezas, digamos, yo entiendo porque cuando se fundó OpenAI, pues el fundador quiso que yo creo que este hombre veía el peligro, entonces yo creo que por eso no quería que fuese una empresa con afán de ganar dinero, porque entonces es más fácil corromper. Hay una cosa que a mí me gusta, que yo pensaba que iba a haber una empresa y al principio parecía con OpenAI eso, que iba a ser la líder total, ¿no? Y a mí sí que me gusta que haya varios, ¿no? Que esté Google, que esté Microsoft, que esté OpenAI, aunque OpenAI y Microsoft están muy relacionados, que estén los chinos, que estén... Bueno, Microsoft usa OpenAI. De momento, ahora le está presionando para... Microsoft y OpenAI están Pero bueno, ahora le está presionando ya a Microsoft para separarse. Y luego muy interesante también pues, que esté Grok, de Elon Musk, y bueno, que haya como... Porque al final, claro, casi son contrapesos, ¿no? Que si no si una se va un poquito de madre, pues tienes la otra y al final es interesante y todo el movimiento open source, digamos, que nos den los modelos a las empresas tecnológicas pequeñitas y tal, la verdad que también es muy de agradecer, ¿no? Entonces, ahí me ha quitado un poco de los grandes miedos que yo tenía que exista esa competencia, ¿no? La competencia al final en casi todos los sectores es bueno, yo creo que también en este caso. Sí, pero bueno, esto al final acabarán, como en todos los sectores, acabarán pocas. Sí, bueno, el otro día en un podcast de Elon Musk decía que si no empiezas a jugar con 100 billion, que ni entres en IA, o sea, no... Esas son no entres en la partida de póker si no entras por lo menos con eso. No, porque las inversiones que están haciendo, el problema que tenía OpenAI ahora es justo este que está compitiendo con otras empresas en un sector que requiere muchísima financiación, pero las otras empresas reparten dividendos y tú si inviertes en OpenAI no vas a recoger nada. Entonces, claro, este es el problema que tiene. Oye, cuando estaba yo solo me invertían, pero claro, ahora para un inversor es mucho más rentable invertir en otras Google, empresas Microsoft, etcétera, ¿no? que en OpenAI. Bueno, veremos lo que pasa. Seguro que nos vienen 5 años increíbles, ¿no? Que vamos a estar muy, muy divertidos y muchísimas gracias por haber venido y haber compartido todo lo que estáis haciendo desde Vicky Foods y bueno, nos seguimos viendo. Gracias. Encantado, Víctor. Si te ha gustado este podcast, no olvides darle like, seguirnos y compartirlo. Nos vemos en el próximo podcast.